gusta sorprender a la gente recordándoles que la Biblia nos dice que debemos juzgar, ¿verdad? Por supuesto puedes ir directamente a versículos como Juan 7:24, donde Jesús mismo dijo, juzguen con ¿qué? Juicio justo. Ahora sabemos que eso no significa que debemos juzgar en cada sentido de la palabra, ¿verdad? El texto clásico es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Pero ¿de qué tipo de juicio habla aquí? Juicio hipócrita, ¿verdad? Jesús está hablando de la persona contenta con su gran pecado en su propia vida, con una viga en su ojo, ¿no? Que critica a las personas con un pecado más pequeño, con paja o una mota o una pizca de algo en su ojo. Pero tratar de decir que Jesús está condenando cualquier tipo de juicio es como leer Mateo 7 así. ¿Sí? Es decir, ignorar el resto del capítulo y libro. Porque ¿qué va a decir Jesús en Mateo 7? Sí, después de juzgar y confesar y quitar su propio pecado, debes juzgar para ayudar a tu hermano, ¿no? Mateo 7:5. Entonces verás con claridad para juzgar, ¿no? Para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y continúa. No den lo santo a los perros. Debes juzgar entre lo que es santo y no. Y los temas del resto del capítulo. La mayoría de las personas no irán al cielo, dice Jesús. Tengan cuidado con los falsos profetas que parecen buenos por fuera. Juzguen entre los frutos buenos y los frutos malos, ¿verdad? Muchos perecerán cristianos, pero estarán perdidos para siempre. Hagan lo que les digo en lugar de solo escuchar, ¿no? Este capítulo y la Biblia entera está llena de juzgar, discernir y elegir entre la vida y la muerte, ¿verdad? Pero aprendemos de Jesús que es un error juzgar sin pensar en cómo nos van a juzgar. Un juicio hipócrita y orgulloso, ¿no? Los corintios estaban confundidos en esto. Pensaban que la libertad en Cristo significaba que todo estaba permitido. No me juzgues, soy cristiano, ¿no? Entonces Pablo necesita darles algunas lecciones sobre cómo juzgar. Parte de 1 de Corintios es como una introducción a la forma de juzgar para niños, ¿no? Una guía para principiantes, ¿no? Algo así, ¿no? Aprender a juzgar el libro de cartón, ¿no? Algo así, ¿no? Cómo juzgar a otras personas para niños, ¿no? Todos queremos una copia de ese libro, ¿no? Parece muy, muy alegre, ¿verdad? Bueno, los corintios ni siquiera están en el primer nivel. No se trata tanto de cómo juzgar, sino más bien de una introducción. ¿Deben juzgar? ¿Y cuándo y en qué contexto deben juzgar? Tenemos en el capítulo 5 un asunto súper serio que estaba siendo ignorado. La mayor parte o toda la iglesia lo sabía, pero se mostraron arrogantes a no juzgar, cuando deberían haberlo hecho con humildad. Pablo le da al pueblo un modelo que vemos a lo largo de la Biblia, como hablamos la semana pasada. Cuando hay un asunto tan serio como este, el pueblo de Dios se lamenta, ¿no? 5:2. Luego se reúne, 5:4. Luego juzga, 5:12. Y luego que expulsen al malvado de entre ustedes, 5:13. Lamentamos, nos reunimos, juzgamos
eliminamos, mejor si podemos eliminar el pecado y restaurar el pecador, ¿no? Como explicó a Oscar la semana pasada, nuestro deseo es proteger a la iglesia y también esperamos restaurar al pecador impenitente al arrepentimiento y la comunión con nosotros, ¿no? Por la reputación de Dios y el bien de la iglesia, debemos juzgar a los que están dentro de la iglesia. No es Jaime ni Oscar quien se lo está inventando, ¿eh? Dice en 5:12, ¿no busquen ustedes a los que están dentro de la iglesia? Y la respuesta esperada es sí, debemos. Esto no significa que andemos criticando, ¿no? Y pensando el peor de todos. Hay un proceso, ¿no? Si vemos a un hermano tropezar y caer en el pecado y no hay cambio, ¿qué dice Jesús? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Esperemos que este sea el final, ¿no? Pero, si no, tal vez necesites hablar con esta persona con otro testigo. Y si la persona continúa amando su pecado, se lo comunicará a los líderes de la iglesia y puede que haya un anuncio en el servicio el domingo, ¿no? Ese es el nivel en el que nos encontramos en el capítulo 5. En el capítulo 6, y si fueran tan amables de buscarlo, 1 Corintios 6, Pablo continúa su enseñanza sobre el juicio, pero el asunto es bastante diferente. En México tenemos derecho penal y derecho civil, ¿verdad? El derecho penal se refiere en general a graves infracciones a la ley contra la sociedad o la nación, ¿no? Asaltos, robos, asesinatos, delitos, ¿no? Así que es la ley del Estado contra el criminal, ¿verdad? El derecho civil se refiere a los juicios entre personas, ¿no? Preguntas sobre el matrimonio, la propiedad, quién es dueño de qué, ¿no? La herencia. Y bueno, la iglesia no es una nación, pero Pablo está usando la sabiduría de la ley de Israel y aplicándola en cierto sentido aquí, ¿no? Sus principios. La inmoralidad pública contra la ley de Dios en el capítulo 5 es una cuestión penal. Pero en el capítulo 6 pasamos a lo que podríamos llamar cuestiones civiles, ¿no? ¿Cómo debe responder la iglesia en estos casos civiles, ¿no? Casos entre personas. De hecho, pueden notar la diferencia de vocabulario entre los dos capítulos, así como la ley penal puede referirse al Estado y al criminal. En el capítulo 5 se trata de la iglesia y el individuo inmoral y impenitente, ¿no? Ustedes y él. En el capítulo 6 es nada más ustedes, ¿no? Entre hermanos, civil. En el versículo 1, Pablo explica el problema. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos o los injustos y no ante los santos? Es decir, ustedes tienen una iglesia. ¿Por qué llevan sus casos a los tribunales públicos? Esto puede sorprendernos, ¿no? Porque a veces pensamos en la iglesia como una congregación que escucha un sermón y canta algunas canciones y todos se van a casa. Pero la iglesia es mucho más que eso. Así, para ayudarnos a entender algo sobre la iglesia, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo,
nos explica algo importante sobre nuestro futuro. En cierto sentido, estamos en formación, aprendiendo a juzgar. Somos la iglesia, la asamblea de los santos. ¿Qué nos espera del futuro, Pablo? Versículo 2. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? ¿Por qué tenemos miedo de juzgar? Sé que es una palabra difícil para nosotros, ¿verdad? Juzgar, híjole. Pero es la palabra que Dios usa aquí, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo de juzgar de manera apropiada, de juzgar unos a otros, cuando pronto estaremos juzgando al mundo entero? Sí, en Cristo el reino futuro nos pertenecerá. Daniel 7, 21 a 22. Mientras yo miraba este cuerno, es decir, este poder, el anticristo, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano de días, ¿no? Jesucristo. Y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Hemos leído mucho en Apocalipsis sobre eso, ¿no? Apocalipsis 2, 26 a 27. Al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, ¿no? El reino por medio de Jesucristo a su pueblo, ¿verdad? A nosotros. Apocalipsis 20, versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. En el reino milenial reinaremos bajo nuestro gran rey Jesucristo, que regirá con vara de hierro. Segundo de Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con él. Así que prepárate, ¿eh? Aprende a ser sabio, porque usarás lo que aprendas hoy en el futuro para gobernar el mundo. Literalmente, hermanos. ¿Sí? Pero luego dice, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué? Bueno, esto podría estar diciendo que tendremos una parte en el juicio final de los ángeles caídos, ¿no? Los demonios. Jesús habla del juicio final tanto de las personas como de Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Mateo 25, 41. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Quizás tengamos algo que ver con eso. Pero tal vez buscaremos a los santos ángeles, porque con Cristo todo el reino será nuestro. Ahora bien, ¿cómo se puede juzgar a un ángel perfecto y santo? ¿Verdad? Bueno, ¿por qué asumimos que todo juicio es juicio de pecado? No lo creo. Si quieres dividir la cuenta en un restaurante para que cada uno pague su comida, es posible que no sepas cómo hacerlo, por lo que alguien tomará la decisión de dividir la cantidad en una manera justa, ¿no?
Es falta de conocimiento tal vez, pero no es falta de santidad. Este juicio puede implicar como administración, no simplemente planificar y organizar cómo llevar a cabo nuestro servicio a Dios. Pienso que en el futuro reino habrá una cultura y una sociedad maravillosamente complejas. Necesitaremos tomar decisiones, juicios, no siempre de pecado, sino simplemente para decidir qué es mejor, ¿no? Qué funciona, qué es sabio, ¿no? Pero el punto es que juzgaremos a las personas y a los ángeles en el futuro, y por eso esperamos que tengamos algunas personas aquí en la iglesia bíblica Sendero de Vida que estén aprendiendo a juzgar bien y con sabiduría en cosas prácticas de esta vida, ¿no? Como cuestiones de propiedad y bienes. De hecho, todos deberíamos estar aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución cuando hay una disputa entre dos personas en la iglesia? 4 a 6. Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suyo, lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? El versículo 4, de hecho, es difícil traducir. Quizás esté diciendo que no deberíamos utilizar jueces del mundo para estos casos porque no tienen ningún prestigio o posición en la iglesia. No son creyentes, es decir, ¿no? O quizás esté diciendo que sería mejor que cualquier miembro de la iglesia juzgara en lugar de tener un juez del mundo. Por supuesto hay jueces cristianos, ¿no? Pero están bajo un sistema secular y es de esperar que alguien en la iglesia también es más cerca de la situación y se preocupe más por ti, ¿no? Pero la idea es que los creyentes tienen acceso a una sabiduría y un conocimiento que los incrédulos no tienen, gracias a la palabra de Dios y su Espíritu, ¿verdad? Así que aquí está el mandato de las Escrituras. Busquen a una persona sabia en la iglesia que los ayude a resolver el problema entre dos creyentes. Esto implica que los dos tienen que tienen un conflicto deben acordar seguir el criterio, la decisión de esta persona. Es bien difícil cuando hay conflicto entre dos creyentes, pero si no pueden resolverlo entre ustedes dos, busquen a alguien sabio en la iglesia que los ayude. No permiten que esto continúe. Gracias. Bueno, de tu parte, porque no puedes actuar en nombre de la persona, de la otra persona, ni cambiarla, pero hacer tu parte puede significar encontrar un mediador en la iglesia. Podría ser un anciano, un líder, un pastor de la iglesia, pero no necesariamente. Hay mucha gente sabia aquí, ¿o no? De la palabra, no. Sí, ¿verdad? Y por supuesto, si una de las partes es un líder de la iglesia, bueno, necesitarán otro líder o alguien más a quien ambos respeten. Así que esta es una responsabilidad de todos. Por favor, nunca pienses, no soy pastor, no tengo un título en la iglesia, no tengo que preocuparme por estas cosas. Bueno, no, hermanos. Dios ha puesto a cada creyente en la iglesia con un propósito: hombre, mujer, niño. Necesitamos seguir
entrenándonos para ser más sabios en nuestro juicio. Que Dios nos ayude. Ahora bien, aquí surge una pregunta. Nos dice la palabra de Dios que como creyentes nunca debemos acudir a un tribunal secular para resolver problemas entre creyentes. Algunos de ustedes recordarán nuestro estudio sobre las autoridades en Romanos 13. Hablamos de diferentes esferas de autoridad, ¿verdad? Los padres tienen cierta autoridad sobre sus hijos que la iglesia no tiene. Los gobernantes de una nación tienen cierta autoridad de una nación sobre el pueblo que la iglesia no tiene. Dios lo ha diseñado de esta manera. En el capítulo 5 la iglesia no declaró la pena de muerte, ¿verdad? Esa habría sido la ley nacional de Israel en un caso así. La persona en el capítulo 5 que no se arrepiente es expulsado de la iglesia, pero no hay una ejecución. La iglesia no está tomando el lugar del gobierno de la nación. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no? Si nosotros como iglesia estamos tomando completamente el lugar de los tribunales, o si hay lugar para ambos. Bueno, veamos un poco más y luego volveremos a esta pregunta. Vamos al versículo 7. Así que en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Antes de preguntar sobre tribunales y el gobierno y los jueces en la iglesia, aquí está el detalle. Es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Los conflictos ocurren. Los conflictos no siempre son malos. Pero este desacuerdo se ha vuelto lo suficientemente grave como para llevarlo a los tribunales. ¿Qué dice esto acerca de la iglesia bíblica Sendero de Vida Corinto? Esta gente no es más sabia que los demás. Al parecer nuestra ley romana es mejor que todo lo que ellos tienen, ¿no? Nuestro rey es mejor que su rey. Esto está destruyendo el buen testimonio de la iglesia de Jesucristo. No importa que deberían ir al tribunal secular, no deberían estar peleando en primer lugar. Es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Esto es duro de oír, pero llega al corazón del asunto. Sería mejor que alguien más de la iglesia nos hiciera injusticia, nos defraudara, nos robara, que hacer público al mundo nuestro conflicto entre creyentes. Pues necesitamos desprendernos de nuestras posesiones, de nuestras propiedades, de nuestros derechos, en lugar de deshonrar el nombre de Cristo y su iglesia. Pero eso no es justo. No lo es. Pero no deberíamos permitir que esa persona se salga con la suya. Hay cosas más importantes que tener nuestras posesiones y derechos. Y cosas más importantes que castigar a la otra persona ahora mismo. Pero esto conducirá al abuso en la iglesia. Bueno, aquí hay algunas cosas que debemos recordar. Primero, al final, Dios juzgará a esta persona. ¿Sí? Si es creyente, Dios la disciplinará para que vuelva a Él.
Si no es creyente y nunca se arrepiente, su juicio será terrible. Además, si hay pecado impenitente en la iglesia, eso puede convertirse en un asunto para el liderazgo de la iglesia y para la iglesia en su conjunto. 1 Corintios 6 no está escrito para permitir el pecado, pero para detenerlo. ¿Sí? Necesitamos escuchar la sabiduría de Dios. No es la sabiduría del hombre, es para nuestro bien. Y una parte, como algunos de ustedes quizás saben, puedes acudir a los tribunales y el pecado puede incluso aumentar ahí, ¿verdad? Amargura, egoísmo, más defraudación, más pérdida, y al final puede que no obtenga su justicia. Pero antes de todo eso, debemos estar dispuestos a priorizar el honor del Señor por encima de nuestro propio derecho y deseo. Hermanos, habrá conflictos y habrá malas noticias. Habrá más a medida que la iglesia crezca y se vuelva más hábil y seria en su tarea en este mundo. Pero Dios nos dará sabiduría y fuerza si escuchamos y utilizará incluso el conflicto para nuestro bien. Pero dejemos rápidamente de lado al egoísmo y practiquemos más el amor. Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿No es nunca apropiado que un cristiano acude a un tribunal secular? Me parece al leer este texto que estamos ante algo muy específico. No estamos hablando de asesinatos ni violaciones, ¿sí? Ni de casos criminales como en el capítulo 6, sino de asuntos menores entre personas. De hecho, Pablo hablé de los casos más sencillos, ¿no? O cosas más pequeñas en el versículo 2. Incluyo en tus notas enlaces a los sermones sobre las autoridades, porque este es un tema importante. Pero, por ejemplo, el gobierno de la nación no tiene la última palabra sobre si debemos congregarnos o no. Hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Pero nosotros no tenemos el derecho a entrar en nuestra comunidad con nuestra policía de la Iglesia Sendero de Vigilantes y arrestar a la gente, ¿no? Se trata de esferas, áreas de autoridad diferentes, dadas por Dios. Entonces, Pablo está diciendo que en estos casos, entre personas, dentro de la iglesia debería poder resolver el asunto dentro de la familia de la iglesia. Parece que los miembros de la iglesia estaban usando los tribunales seculares para conseguir sus propios deseos egoístas, ¿no? El hecho de que el conflicto fuera tan grave ya era un fracaso y publicitarlo al mundo empeoró las cosas. Pero en un caso criminal serio, por supuesto, habrá participación del tribunal secular, que es su autoridad dada por Dios en estas cosas. Digo participación porque la iglesia todavía tiene su papel, ¿no? Pero qué triste que hay incesto en la iglesia, qué triste que hay peleas por herencias y propiedades, qué triste. Esta no es la manera en que debemos actuar. Bueno, es un asunto de la iglesia local. ¿Qué pasa si hay dos creyentes de iglesias diferentes? Bueno, todos somos una sola iglesia, ¿verdad? Creo que se aplica el mismo principio. Seguramente hay alguien sabio, o tal vez 2 o 3 personas sabias en 2 iglesias que pueden ayudar a resolver el conflicto. Si no,
Tal vez deberíamos soportar pacientemente la injusticia. Si no estás de acuerdo, discute con la Biblia, no conmigo. De hecho, como vamos a estudiar en el capítulo 13, el amor no toma en cuenta el mal recibido. Incluso debemos demostrar amor a quienes en la iglesia nos han hecho daño. No es fácil, pero es amor. Hay momentos en los que debemos dejar de lado la ofensa y simplemente amar a esa persona. Con la ayuda del Espíritu de Dios en nosotros. No dejes que crezca la mala hierba de la amargura hacia otro creyente. Consigue un herbicida, ¿no? El amor es un gran herbicida y es muy orgánico. Las personas espirituales, los santos, los redimidos, nunca deben actuar como si todavía estuvieran muertos en el pecado. No debemos actuar como incrédulos. El versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Pablo comparte una lista de muestra de pecadores. ¿Sí? ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y su argumento no es que los cristianos nunca pecan, ni tampoco es una lista de maneras en las que se puede perder la salvación. Su argumento es que tenemos una nueva naturaleza que nos ha dado Dios. Ya ha hablado de sus lectores y oyentes como la iglesia de Dios, santos en Cristo Jesús. Hemos cambiado y por eso nunca deberíamos volver a nuestra antigua forma de vida. Continúa en el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. Iglesia, recuerden, algunos de ustedes eran adoradores de ídolos. Algunos de ustedes eran adúlteros. Algunos de ustedes eran homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Eran. No me digas que un ladrón no puede cambiar. No me digas que un homosexual no puede cambiar. O mejor decir, no se puede cambiar por Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar su propia naturaleza. ¿Cómo? Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Escuchen con atención, hermanos. Enseñamos valores, ¿no? En nuestras escuelas. Tenemos nuestras filosofías y decimos, esto es verdad, por lo tanto debes actuar de esta manera, ¿verdad? Sigues esta filosofía, crees en estos valores y por lo tanto debes actuar en consecuencia. Pues claro, ¿no? Debemos actuar conforme a la verdad, ¿no? La realidad. Pero el cristianismo no es simplemente otra filosofía, otro conjunto de creencias o ideas. No es ese el punto de Pablo aquí. Pablo no está diciendo, tú crees esto y por eso debes actuar de esta manera. No, él está diciendo, tú eres así y por eso debes actuar de esta manera.
más específicamente, Dios te cambió. No es que aceptes una lista de ideas, es Dios quien transforma tu naturaleza, tu ser. Fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados. ¿Cuál de estas cosas se hicieron a ustedes mismos? Nada, ¿verdad? No. Por obra de Dios, solías ser eso y ahora eres esto. Así que deja de fingir que no eres quien eres. Fueron lavados, es decir, fuimos completamente limpiados y renovados, renacidos, regenerados, resucitados. Fueron santificados. Fuimos apartados para el servicio de Dios. Tenemos una nueva dirección, un nuevo propósito. Fueron justificados. Tenemos una nueva posición ante Dios, ¿no? En el pasado estábamos en el tribunal, condenados, el tribunal de Dios, pero Jesús tomó el lugar del pecador condenado y su vida perfecta fue acreditada a nuestra cuenta. Hemos obedecido la ley de manera perfecta y completa. No porque nosotros lo hiciéramos. No, sino porque Él lo hizo y hemos puesto nuestra fe solo en Él. No falta nada de la salvación. Hemos sido declarados inocentes para siempre en Cristo. Sí, es un momento de decir amén, ¿no? Amén. Todo es un acto de Dios. Somos libres de vivir para vivir una nueva vida. Los incrédulos no heredarán el reino. ¿Por qué actuar como ellos? Antes de negarte a ser paciente con las ofensas de un hermano, pregúntate qué tan paciente y bueno ha sido Dios contigo. Bueno, hay mucho que podríamos decir sobre esta lista de personas, pero por falta de tiempo, incluyo un enlace a otro sermón en tus notas. Esto aclarará algunas cosas sobre la lista de Pablo y en especial sobre la homosexualidad, que obviamente es un tema importante hoy en día. No estoy tratando de promover mis sermones, hermanos. Esto no es el punto. Perdón, me da pena. Pero estos son temas importantes y vale la pena nuestro estudio, ¿no? Después de unos años como iglesia, es importante que construyamos sobre lo que ya hemos aprendido para que podamos avanzar, ¿no? Un poquito en la palabra de Dios. Esto, por ejemplo, es solo una introducción al juicio. En la iglesia tenemos mucho que aprender sobre el cómo y muchos errores a evitar. Pero el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia de Corinto: ustedes son santos, no actúen como incrédulos. Las divisiones egoístas, la inmoralidad, los conflictos avaros, desháganse de estas cosas que deshonran al Señor. Quizás algunas personas en la asamblea no eran cristianos, pero quienes lo eran necesitan comportarse como cristianos, lavados, santificados y justificados, porque esa es la verdad, esa es la realidad. Somos hermanos, ¿no? Somos una familia. A veces las familias son lo peor, entiendo, ¿no? Pero somos la familia redimida por Dios. Y hay una manera en que una familia debe actuar. Y con la abundante gracia de Dios actuaremos de esta manera. Una cuestión de derecho civil es la herencia. Por eso es interesante cómo Pablo habla de la herencia, ¿no? Versículo 9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y las personas en la lista
no heredarán el reino de Dios. El versículo 11. Los justos sí. Los justos sí. En Daniel 7, el reino es dado al Hijo, un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hablamos mucho del reino de Dios esta mañana, ¿verdad? El reino de Cristo, el Hijo de hombre. Y en el Hijo heredamos el reino. Somos los lavados, los justificados, los santificados, los santos. Daniel 7:18. Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Y escuchamos lo mismo en Apocalipsis 22 sobre nuestra eternidad. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, esta palabra probablemente se refiere al uso de drogas en la religión, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Isaías 60:20. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás Yahvé por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Tenemos una maravillosa herencia eterna en Cristo, gracias a la misericordia de nuestro Dios. El reino de Dios, ¿no? La herencia de los hermanos, la familia de Dios. Así pues, siguiendo las pautas y los límites bíblicos con la sabiduría del Espíritu en su palabra, debemos resolver nuestras diferencias. Necesitamos discernir, juzgar, pero sin hipocresía, en amor, humildad y oración. Estamos recibiendo formación para nuestros futuros puestos. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros primero. Que Dios nos dé el poder, la sabiduría, el amor y la unidad para ser una iglesia que dé mucho fruto. Un tema súper fácil, ¿verdad? No, un poco duro. Creo que debemos orar. Oremos.